Hola, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, una vez más reunidos para continuar con nuestra serie Conociendo el Corazón de Dios, un estudio sobre el Salmo 119. Y estamos viendo días donde hay mezcla de noticias buenas y malas, ¿verdad? La buena noticia, y por lo cual tenemos que dar gracias a Dios, es que la pandemia, el COVID-19, como que está cediendo. Ha descendido radicalmente el número, la tasa de contagios y de fallecimientos por causa del COVID-19. Y repito, tenemos que alegrarnos de ello y esto nos da esperanza de que todas estas restricciones que están limitando tanto la vida nacional y la vida de cada persona, de cada peruano y peruana, y aún en el mundo entero, ¿verdad? Como que pronto ya podrán normalizarse las cosas. Pero por otro lado, estamos con la incertidumbre política y social. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? Que por años ya viene siendo un conflicto continuo, permanente, que tanto daño hace al país, ¿verdad? Los nuevos ministros, la duda, la interrogante sobre su idoneidad, sobre su capacidad, su experiencia, que ellos tienen que tomar las decisiones que van a afectar la vida de los 32 millones de peruanos. Pero en medio de toda esta incertidumbre, tenemos que recordar nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que al final de cuentas Dios está en control de todas las cosas. Y Dios va a utilizar los aciertos y los errores de los seres humanos para cumplir con su propósito. Recordemos el Proverbio 16, el versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre puede pensar muchas cosas, tomar muchas decisiones, pero al final de cuentas Dios utilizará sus decisiones, buenas o malas, para cumplir sus propósitos eternos, propósitos de bendición para su pueblo. Pues bien, nuestro tema de hoy será la luz imprescindible en nuestro camino. La luz imprescindible en nuestro camino. La Biblia describe la vida cristiana como un camino y un andar. El mismo Señor Jesucristo describe, compara la vida humana como un camino que puede ser ancho, espacioso, muy atractivo, pero que lleva a la perdición, o puede ser un camino angosto y difícil, pero que lleva a la vida eterna. Pues la gran mayoría de los 7.900 millones de personas que viven en el mundo el día de hoy están, sin saberlo, están en ese camino ancho que lleva a la perdición. Y a muchos no les interesa saber en qué camino están, ¿verdad? Pero justamente por ser la vida cristiana, el camino angosto y difícil, el Espíritu Santo ha inspirado a los escritores bíblicos y especialmente el Nuevo Testamento para darnos mucha luz sobre el andar cristiano, sobre cómo andar ese camino para que no nos desviemos, no tropecemos ni nos perdamos. De hecho, el verbo andar aparece 54 veces en las epístolas, solo en las epístolas del Nuevo Testamento. Y en toda la Biblia aparece más de 400 veces describiendo lo que debe ser la vida de un ser humano. Y el mismo Señor Jesús, cuando escribe su carta a la iglesia en Sardis, en el libro de Apocalipsis, él dice lo siguiente, en capítulo 3, versículo 4, escribiendo al pastor, al ángel, al pastor de esa iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y fijemos esto, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo, dice Jesús, con vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, el andar es de ahora, pero también el andar será en la vida eterna. Y en el Salmo que estamos estudiando, David habla del andar en 5 oportunidades. Y en la 14ª estrofa, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, empieza con ese versículo tan recordado y tan querido por nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, el tema de esta estrofa tiene no algo que ver, sino todo que ver con el andar cristiano. Un tema tan importante, repito, por el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores bíblicos. Y como no podía faltar este versículo en nuestro estudio sobre el Salmo 119, esta 14ª estrofa será nuestro texto de hoy. Así que les invito a leer el Salmo 119, los versículos 105 al 112, que dice lo siguiente: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista dice, hasta el fin. Pues bien, esto nos lleva a nuestro primer punto. La vida cristiana es un andar. Hemos mencionado ya que el verbo andar, aparece 54 veces en las epístolas del Nuevo Testamento, refiriéndose al vivir cristiano, pero en toda la Biblia aparece más de 400 veces. Bien, entonces la pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo ha elegido el verbo andar para referirse al vivir, no en el sentido de existir solamente, sino a la forma en que una persona vive, cómo vive y en especial la vida cristiana? Pues el andar involucra varias cosas, como por ejemplo saber cuál es el destino y desear llegar a ese destino, ¿verdad? En segundo lugar, conocer y seguir la ruta y no desviarse de esa ruta. En tercer lugar, avanzar paso a paso. No se anda montado en un caballo, o en un auto, o en un avión. Hay que ir paso a paso, paso por paso, ¿verdad? Y en cuarto lugar, requiere inteligencia para seguir la ruta y no desviarse. Requiere un esfuerzo físico y resistencia, si el destino está lejos, y fuerza de voluntad para sobreponerse si llega el cansancio en ese andar, en ese caminar. Podemos ver entonces qué bien describe el verbo andar lo que es la vida cristiana. Porque tenemos nosotros, por la palabra de Dios, que conocemos nuestro destino, ¿verdad? En Juan 14, versículos 2 y 3, el Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El destino es la gloria con el Señor, la gloria con Dios, nuestro hogar celestial. Ese es nuestro destino. Y por supuesto, tenemos que desear llegar a ese destino. La segunda cosa, conocemos el camino. En Juan capítulo 14, Jesús, hablando a los discípulos, le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y cuando los discípulos dicen: Señor, no sabemos el camino, Él le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el camino. La tercera cosa es, tenemos que avanzar paso a paso también en la vida cristiana. Efesios capítulo 4, entre muchos otros pasajes, tenemos, el apóstol Pablo dice: y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y perfeccionar es un proceso lento, un proceso que lleva toda la vida. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el andar cristiano es un continuo avanzar, paso a paso, en el crecimiento espiritual, en cada vez asemejarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro modelo de vida. Es la meta a la cual tenemos que llegar todos. Y por último, la vida cristiana requiere esfuerzo, resistencia y perseverancia. Filipenses 3, versículos 12 al 14. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él se compara con un atleta que tiene que esforzarse, dar todo de sí, mirando hacia la meta, no distrayéndose con otra cosa, mirando la meta, y tiene que dar, repito, hacer el mayor esfuerzo posible y tener resistencia para llegar a esa meta. Y en Mateo 24, Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. La vida cristiana dura, por supuesto, toda la vida. Y no importa cuántos años tenga uno en la vida cristiana, uno siempre tiene que ir avanzando, creciendo, porque si nos estancamos, comenzamos a retroceder y viene la debacle. Entonces, la vida cristiana es un verdadero andar por el camino angosto y difícil, pero glorioso, que lleva hasta nuestro destino eterno con Dios. Pues bien, hemos visto que la vida cristiana es un andar. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Necesitamos luz para nuestro andar. Necesitamos luz para nuestro andar. Cuando andamos de día, tenemos la luz del sol y no hay problema para ver el camino y no tropezar ni desviarnos. Pero andar de noche es otro cantar, ¿verdad? Y esto me hace recordar, cuando preparaba este estudio, me acordé de una experiencia que tuvimos hace años cuando estaba en la universidad todavía. Un día decidimos ir a Arequipa en mi carro, ¿verdad? Y entonces con otros 3 compañeros de la promoción de la universidad arrancamos rumbo al sur. Pasando Nazca, entre Nazca y Chala, había un tramo donde estaba cortada la carretera, estaba en reconstrucción esa carretera. Entonces había que desviarse e ir por el costado, que era puros arenales. Entonces, bueno, con mucho temor, era una noche muy oscura, así que solamente lo que iluminaba los faros del carro, comencé a seguir las huellas de otro carro, ¿verdad? Pero llegó un momento en que había un abanico muy grande de huellas y no sabía cuál seguir. Tomé una que era la que me pareció en ese momento que era la mejor. Pero avanzamos un poco y el carro se atascó en medio de la arena. Y ya no podíamos avanzar ni retroceder. Así que, ¿qué hacíamos? No se veía nada a los costados, solamente un trecho adelante. Así que uno de los compañeros se fue hacia la derecha, yo hacia la izquierda para ver dónde estábamos y dónde estaba la pista, dónde estaba la carretera. Pero para sorpresa mía, caminando solamente unos 2 o 3 pasos, comencé y sentí que estaba pisando la carretera, la pista. Aunque estaba cubierta con arena, pero era la pista. Entonces cogí una gata que tenía, esa de poste, levanté el parachoque trasero del carro y una vez que estaba lo más alto posible, tumbé la gata y el carro se movió unos 40 centímetros a la izquierda. Levanté luego el parachoque delantero y una vez que estaba arriba, tumbé la gata y avanzó unos 40 centímetros. Y así varias veces hasta que el carro finalmente se colocó sobre la pista y pudimos continuar nuestro viaje hacia Arequipa. Pero era oscuridad, no teníamos luz y pues eso nos hizo perdernos y atascarnos ahí, problemas en nuestro viaje. Pues bien, no hay duda que tenemos necesidad de luz para nuestro andar. Pero el andar cristiano es un andar en un mundo que está en tinieblas espirituales. Luz artificial tenemos, luz del sol tenemos, pero estamos hablando de vida espiritual. Y por lo tanto las tinieblas espirituales del mundo son las que nos afectan. Y necesitamos entonces luz espiritual para nuestro andar cristiano. De ahí la tremenda necesidad de la luz que Dios nos puede dar para nuestro andar en la noche de este mundo. Y aquí es donde entra el salmista con la declaración rotunda con que comienza nuestro texto de hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las duras circunstancias que vivió David y que están en el fondo de todo este Salmo 119 son también las circunstancias que los creyentes encontramos al andar en medio de las tinieblas de este mundo. En esta estrofa, David menciona 3 experiencias oscuras en las cuales la luz de la palabra de Dios le permitió salir victorioso y continuar su andar en esa preciosa comunión que él tuvo con Dios.
Así vamos a ver esas tres experiencias, porque son también experiencias que vamos a encontrar nosotros en una u otra ocasión. La primera, luz en la aflicción. La palabra es luz en nuestra aflicción. El versículo 107. El salmista dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios es nuestra luz en la oscuridad de la aflicción. Por 20 siglos, la palabra de Dios ha sido el consuelo para millones de creyentes de todas las razas y culturas en los momentos más sombríos de sus vidas. ¿Quién no ha pasado por momentos de aflicción? Por la muerte de un ser querido, la traición de un amigo, la rebelión o la ingratitud de un hijo, el fracaso del matrimonio, la falta de trabajo y la posibilidad de alimentar a la familia, enfermedades, el no poder tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la consolación viene por la palabra de Dios. Siempre habrá una palabra que el Espíritu Santo aplicará a la circunstancia específica por la cual un creyente puede estar viviendo. Recordemos que cuando Pablo fue afligido por lo que él llamó el aguijón en la carne, pidió a Dios hasta por 3 veces que le quitara ese aguijón. Pero Dios le dijo, no, sino que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Dios no le quitó la aflicción, pero lo fortaleció para superar esa aflicción. No pida a Dios que le quite la aflicción, sino que lo vivifique, que le dé la fuerza de la vida para superar esa aflicción. Y es que Dios utiliza las aflicciones para probar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Y capacitarnos para consolar y ayudar a otros que están pasando también por aflicciones similares. Y la recompensa vendrá después, tal como lo prometió el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 4, cuando Él dice, bienaventurados, felices los que lloran, los que están afligidos y lloran, porque ellos recibirán consolación. Todas las aflicciones que pasamos en este mundo y de las cuales Dios no nos libra, sino que nos da la fuerza para superarlas. Todos estos casos, todas estas aflicciones harán que recibamos consolación en los cielos, una consolación muy especial que será una tremenda bendición en nuestra vida y que compensarán con creces todo lo que podamos haber sufrido aquí en la tierra. Pero la segunda experiencia, luz en el peligro. La palabra de Dios es luz en el peligro. Versículo 109. El salmista dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. El peligro. Cada época y cada lugar tiene sus peligros. El apóstol Pablo habla de los peligros que tuvo que pasar, tuvo que afrontar en su ministerio. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, él dice, en caminos muchas veces, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y continúa hablando, ¿verdad? Los mismos peligros han sufrido cristianos a lo largo de la historia. Desde Esteban, el primer mártir, el cristiano que murió apedreado, pero con la gloria de Dios en el rostro, pasando por los millones de cristianos que han muerto por su fe desde el Imperio Romano, pasando por toda la Edad Media, hasta los mártires de la actualidad, los que sufren hoy día peligro y persecución en los países abierta y radicalmente anticristianos, que son muchos. Pero los cristianos del siglo XXI, en el occidente en especial, estamos enfrentando otros peligros más sutiles, pero espiritualmente más letales, más mortales que las orcas o que las hogueras de la Edad Media o los sables y los fusiles de los tiempos modernos. Los mayores peligros para los cristianos de hoy son el ultramaterialismo, el relativismo, los antivalores, el hedonismo, el culto al éxito, al dinero y a lo nuevo, el secularismo que niega todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con el Espíritu y con la vida eterna. A esto tenemos que añadir las herejías y falsas doctrinas que están invadiendo la iglesia del Señor
por un desconocimiento cada vez mayor, lamentablemente, de la palabra de Dios. Por eso, qué importante es, ante estos peligros, seguir el ejemplo del salmista cuando dice: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. No me he olvidado de tu ley. Conocer bien la palabra de Dios y seguirla fielmente es la luz que nos protegerá de los peligros al andar en las tinieblas de este mundo. Y la tercera experiencia sombría, oscura que vivió el salmista, y tuvo luz en la tentación. La tentación. Versículo 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Me pusieron lazo, me pusieron trampa. Es la tercera experiencia sombría del salmista, en la cual la palabra fue la luz que lo salvó. Este lazo, esta trampa, son las tentaciones que el diablo pone delante nuestro para hacernos tropezar y desviarnos de nuestro camino. Pablo advierte a su discípulo Timoteo del peligro del lazo del mundo y del lazo del diablo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, Pablo le dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y en capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Notemos los lazos en los cuales puede caer una persona y un creyente. Son trampas porque se presentan como inofensivas y atractivas, como las trampas para los ratones, por ejemplo, con el trozo de queso, que es tan atractivo para un ratón. Y cuando el ratón se fija solo en el trozo de queso y uno conoce el mecanismo de la trampa, cae fácilmente y muere. De igual manera, cuando un creyente no conoce la palabra de Dios, puede caer fácilmente en las trampas del diablo. Por eso, la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino es la palabra de Dios, en la cual encontramos los eternos principios morales y de ética que el mundo posmoderno rechaza en su creciente rebeldía contra Dios. En ella, en la palabra de Dios, también encontramos la fuerza espiritual para vencer las tentaciones. Recordemos que la palabra se describe a sí misma como la leche espiritual no adulterada, o como el pan necesario para cada creyente. La leche que nos alimenta, el pan que nos fortalece. Pero el salmista exclama: pero yo no me desvié de tus mandamientos. Me pusieron lazo, dice los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Esas son las palabras que deberíamos poder decir y exclamar después de haber sido tentados en las tinieblas del mundo. Hemos visto entonces estas tres experiencias: la aflicción, el peligro y la tentación. Y en todas ellas, la palabra de Dios es la luz que ilumina y que nos permite librarnos, superar, vencer estas situaciones y tener victoria y continuar nuestro andar. Por eso, esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto como conclusión. La decisión clave que todo creyente tiene que hacer, tenemos que hacer: andar siempre, continuamente, a la luz de la palabra de Dios. Y he dejado para el final las palabras del salmista que expresan la decisión de su corazón y que son las que deben inspirar también nuestro andar cristiano hasta que llegamos a nuestro destino. El versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Versículos 111 y 112. Por heredad, por herencia, he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Notemos la firmeza de la decisión de David. Juré, ratifiqué, para siempre, hasta el fin. Era una decisión consciente, meditada y tomada con toda firmeza y con toda la intención de mantenerla pasara lo que pasara. Y era una decisión no solo de la mente. El salmista dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Había inclinado su corazón
había puesto sentimientos y voluntad en obedecer la palabra de Dios. Era todo su ser, toda su alma. No esperaba ser tentado para recién pensar qué hacer o qué decidir, sino que ya había tomado de antemano la decisión de cumplir los estatutos de Dios antes de que se presentara el lazo, la trampa de la tentación. Y la razón es la misma que he dicho anteriormente. En el versículo 57 había dicho, la palabra de Dios es su porción, ¿verdad? Recordamos esto. En el versículo 92 había dicho que la palabra de Dios era su delicia. Ahora dice por heredad, es decir, por herencia. He tomado tus testimonios porque son el gozo de mi corazón, el gozo de mi corazón. Nos damos cuenta entonces de qué importante es amar la palabra de Dios, que se convierta en la porción, la delicia, el gozo de nuestro corazón. Ese es el secreto para que pueda ser realmente, en efecto, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y podemos así andar en victoria y gozo en medio de un mundo en tinieblas y ser luz del mundo. Y se cumple lo que el salmista pide a Dios en el versículo 108, cuando le dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Los sacrificios voluntarios de mi boca era la alabanza, la oración, ¿verdad? Lo que el salmista expresaba a Dios en admiración, en adoración a Él. Si hemos inclinado nuestro corazón a obedecer la palabra de Dios, porque es nuestro gozo, entonces tenemos la seguridad de que los sacrificios voluntarios de nuestra boca, nuestras oraciones, nuestras alabanzas serán agradables al corazón de Dios. Y seremos victoriosos sobre las aflicciones, los peligros y las trampas que encontraremos en el andar por el mundo en tinieblas hacia nuestro destino eterno en la gloria de Dios y con Dios. Así que no olvidemos, ya terminando nuestro estudio de hoy, no olvidemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y con confianza y gozo entonces prosigamos nuestro andar hasta que nos encontremos con nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo y nuestro asombroso Padre eterno, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, que no nos ha dejado huérfanos de dirección, de enseñanza, de guía a nuestra vida, de fortaleza, de consuelo en la aflicción, de luz, sabiduría cuando tenemos problemas, de advertencias, exhortaciones cuando estamos en peligro, y de fortaleza y de guía ante las tentaciones. Y la palabra de Dios es todo eso. Así es que, hermanos, cada día amemos más y más la palabra de Dios. Que sea nuestra porción, que sea nuestra delicia, que sea nuestro gozo, que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y será entonces hasta la próxima semana donde estaremos culminando esta serie sobre el Salmo 119. Dios le bendiga. Hasta entonces. Deja tu comentario aquí abajo. No te olvides de darle like y comparte el enlace con tus amigos.